Me escucho. Sí, ya te escuchas perfecto. Ok, bueno, les decía yo que nuevamente bienvenidos a las sesiones conjuntas nacionales. Hoy es un placer para mí presentar a la doctora Lilia Andrade. Ella es profesora de reumatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, integrante de los grupos mexicano, PANLAR y Euromionet para el estudio de las miopatías inflamatorias, una experta en el tema, quien ya nos ha brindado además 2 charlas al respecto y se han complementado también con la charla de la doctora Vázquez. Y hoy nos va a hablar del diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Sin más preámbulo y con el placer de presentarla, doctora, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias, Cristi. Muchas gracias, por supuesto, a todo el consejo. Y voy a empezar a compartir mi pantalla. Un momentito. Y quiero confirmar si ya lo ven ahí todos bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Como bien decía la doctora Hernández, esta es la última charla de la serie de miopatías inmunomediadas y en ella voy a tratar de describir los aspectos que nos faltan, porque muchas cosas las hemos mencionado durante las charlas anteriores, sobre diagnóstico, la asociación con cáncer, el tratamiento y el pronóstico. Y obviamente, cuando uno tiene un paciente en quien sospecha una miopatía inmunomediada, pues estos son los elementos que le van a ayudar para pensar y corroborar el diagnóstico. Manifestaciones musculares, todas las manifestaciones extramusculares, que ya vimos que son una gama muy grande y depende mucho de los diferentes fenotipos de las miopatías, la elevación de enzimas musculares, la presencia de anticuerpos tanto específicos como asociados a miositis, el estudio de electromiografía que nos ayuda a ver la funcionalidad del músculo y si hay alguna alteración en el mismo, algunos estudios de imagen y por supuesto la biopsia. Y lo que ustedes ven en negro son aspectos que hemos discutido muy ampliamente, tanto en la sesión de patogenia como en la sesión de manifestaciones clínicas y por supuesto en la charla previa que la doctora Mónica Vázquez del Mercado nos hizo favor de describir en una forma tan detallada toda la importancia de los anticuerpos. De modo que desde el punto de vista diagnóstico solo voy a ahondar en lo que vemos en azul. Y todos estos elementos diagnósticos, ya también lo mencionamos en algunas de las charlas, están resumidos en estos criterios de clasificación de ACR y EULAR que nos permiten no solo clasificar a los pacientes, sino pensar en un porcentaje de probabilidad de que el paciente tenga el diagnóstico y tratar de definir el subgrupo de miopatía que tiene este paciente. Desde el punto de vista de las alteraciones del laboratorio, todos ustedes dominan, ¿sí?, que es característica la elevación de las enzimas musculares. El 95% de los pacientes en algún momento de su evolución van a tener incremento de las mismas, más del 60% en el momento de la primera visita. Y es importante saber que estas enzimas musculares preceden como un par de semanas a los cambios clínicos. De modo que podemos encontrar pacientes con incremento de CK o aminotransferasas que todavía no tengan debilidad, pero también pacientes en los cuales vemos que empiezan a descender las enzimas y todavía los vemos muy débiles y podemos esperar que en un par de semanas veamos mejoría de la función. La creatincinasa, por supuesto, es quizá la que más utilizamos, aunque igual de útiles e igual de valiosos para el diagnóstico son las aminotransferasas, que recuerden que tienen un componente muscular, además de hepático, la deshidrogenasa láctica, que si bien no es específica, es muy sensible, y la aldolasa, que puede ser menos sensible, más específica, pero que también es más costosa, y no siempre contamos con ella en todos los laboratorios. Y lo único que quisiera mencionar además es que recuerden que la elevación de creatincinasa, para que sea significativa, debe ir de 10 veces hasta 50 veces su valor normal. En ocasiones llama la atención que un paciente tiene 200 o 300 de CK cuando el nivel normal ronda alrededor de los 120, 150, y
Esto no significa en realidad o no refleja una miositis, hasta una inyección intramuscular puede causarlo. No es lo mismo que ver 1000 o 2000 de CK en un paciente. Por supuesto que las enzimas musculares nos ayudan en todos aquellos pacientes que tienen manifestación muscular, nos permiten distinguir la dermatomiositis amiopática cuando no hay manifestación muscular y también corroborar que muchos de estos pacientes que pensamos que son amiopáticos en realidad son hipomiopáticos, porque tanto por elevación de enzimas como por imagen, ya veremos adelante, podemos encontrar afección del músculo. Puede haber también mioglobinuria, sobre todo cuando los niveles de CK son muy elevados, cuando la debilidad es muy abrupta por lesión justo muscular. Es frecuente encontrar linfopenia, que no tiene ninguna característica en especial, y por supuesto elevación de los reactantes de fase aguda en los momentos de inicio de la actividad. Y de los anticuerpos ya no voy a mencionar nada, fueron más que cubiertos por la doctora Vázquez del Mercado la semana anterior, y simplemente recordarles que hasta el 65% de los pacientes, si utilizamos la técnica adecuada, podrán tener algún anticuerpo específico o asociado a miositis, y que todavía nos queda un tercio de los pacientes en los cuales no hemos sido capaces de detectar estos anticuerpos o explicarnos por qué no los tienen. Y bueno, se habló ya muy detalladamente de su importancia para el diagnóstico, para establecer el fenotipo, las principales manifestaciones clínicas, y vamos a ver cómo también hacia el final de la charla la respuesta al tratamiento y el pronóstico. La electromiografía es un estudio que es muy útil cuando queremos evaluar la función del músculo. Recordemos que también nos permite evaluar la unión neuromuscular y el sistema nervioso periférico, y que cuando pedimos electromiografía, pues solo es la porción de la afección muscular, pero podemos pedir también en un momento dado estudios de neuroconducción cuando queremos hacer diagnóstico diferencial con una neuropatía. Es un estudio muy sensible que se afecta desde el inicio de la debilidad muscular, y es importante indicarlo, aunque lo ideal sería hacerlo tanto en la cintura escapular como en la cintura pélvica y a nivel proximal y distal. Es un estudio doloroso, es un estudio que toma tiempo y a nivel privado es caro, de modo que uno debe elegir una zona de musculatura débil, de preferencia unilateral, porque después vamos a utilizar el lado contralateral para poder hacer la biopsia. Si nosotros hacemos el estudio electromiográfico en forma bilateral, después nuestra biopsia puede salir alterada como resultado de una electromiografía reciente. Es un estudio de alta sensibilidad y especificidad para decirnos que hay miositis, aunque por supuesto no nos habla de la etiología de la miositis, y en general lo vamos a evaluar en dos situaciones: con el músculo en reposo y en actividad voluntaria. Aunque nosotros no hacemos las electromiografías, sí es importante conocer que en reposo el músculo debe tener silencio eléctrico, y en el momento en que nosotros insertamos una aguja en un músculo normal, hay una pequeña onda que después desaparece. Sin embargo, en el paciente con miositis hay inestabilidad de la membrana, y podemos encontrar que en forma espontánea aparecen fasciculaciones, fibrilaciones, ondas positivas. Recuerden que en la electromiografía lo positivo va hacia abajo, al contrario del electrocardiograma, y a veces descargas miotónicas de alta frecuencia que nos hablan de irritabilidad de la inserción, que no deberían existir en el músculo normal. Y en el momento en que instalamos un estímulo eléctrico para causar una contracción, o pedimos al paciente que haga una contracción voluntaria del músculo, el componente, digamos, de unidad motora normal que ustedes pueden ver aquí del músculo, y que si nosotros pedimos que el paciente en condiciones normales contraiga, va a dar la repetición de todos estos potenciales. Esto es el normal, y el potencial miopático, vean cómo tiene menor amplitud, mayor
digamos, irregularidad, son polifásicos, menor duración, de modo que ya en la contracción, esto es la imagen que uno vería en un músculo normal y a la derecha en un músculo miopático. De la biopsia muscular ya no voy a hablar mucho, lo hablamos con mucho detalle en la sesión de fisiopatogenia. Solo recordar que se sigue considerando el estándar de oro para el diagnóstico de miositis, que tenemos que realizarla en un músculo que clínicamente tenga debilidad, que no haya sido sometido, como les decía yo, a una electromiografía previa cercana, que la afección es en parches, de modo que hasta el 20% de los pacientes con miositis pueden tener una biopsia negativa. Esto no quiere decir que no haya daño en el músculo y que tenemos 4 patrones principales. El de la polimiositis con un infiltrado inflamatorio principalmente de tipo endomicial, el de la dermatomiositis con una afección principalmente perifascicular y con infiltrado inflamatorio perivascular, el de la miositis necrosante, donde además de la atrofia y regeneración no hay un gran infiltrado inflamatorio, y el de la miositis por cuerpos de inclusión, en donde sí hay un infiltrado inflamatorio muy intenso y los cuerpos de inclusión que definen a esta entidad. Y de los estudios de imagen, pues sin duda la resonancia magnética muscular se ha convertido en uno de nuestros estudios más útiles. Es un estudio muy sensible y específico para detectar afección del músculo. Debemos solicitar una resonancia magnética nuevamente de las áreas proximales, cintura escapular o cintura pélvica, con secuencias en T1 que nos va a permitir detectar en forma de mayor intensidad el edema o inflamación del músculo, y además con una secuencia que pueda suprimir grasa como T2 con supresión grasa o STIR, porque en el caso en que esto sea inflamación, lo seguiremos viendo brillante, ahora les mostraré unos ejemplos, y en el caso en que sea sustitución grasa del músculo, pues perderá esa intensidad de la señal. La resonancia magnética nos sirve para varias cosas. Uno, para guiar una biopsia en un momento dado, para conocer la extensión de la afección muscular y la distribución, si es más en los músculos anteriores, posteriores, cuando se utiliza resonancia magnética de cuerpo entero, que se ha recomendado, aunque no es muy práctico y es costoso hacerla, también nos permite definir si hay la misma afección a nivel pélvico o escapular. Por ejemplo, para detectar esas dermatomiositis que pensamos que son amiopáticas y que muchas veces son hipomiopáticas, y por supuesto, pues vamos a encontrar edema, inflamación, que edema es directamente proporcional al proceso inflamatorio, y en las fases crónicas, pues ya infiltración grasa o atrofia, y en las miositis necrosantes vamos a ver cómo predomina principalmente este daño y atrofia. Cuando en una dermatomiositis hipomiopática no alcanzamos a ver cambios en la resonancia magnética, se ha descrito, aunque no lo usamos en la clínica, el uso de una resonancia magnética funcional o incluso la espectroscopía con resonancia magnética, que nos habla de la capacidad del músculo desde el punto de vista metabólico. Otra utilidad para la resonancia magnética podría ser, uno, sustituir a la biopsia cuando ya tenemos, por ejemplo, un anticuerpo y no necesitamos corroborar desde el punto de vista histológico, pero queremos ver la magnitud de la afección. Y otro, evaluar la respuesta al tratamiento. Y eso es lo que les quise mostrar en esta imagen, en donde la fotografía, tanto A como B, es un estudio de STIR, primero en la corte coronal y en el corte axial de un paciente previo a tratamiento, donde vemos una gran intensidad de señal que nos habla de inflamación muscular, y en la imagen C lo que vemos es el paciente 6 meses después de haber iniciado tratamiento con mejoría de la fuerza y pérdida de este patrón de inflamación que era tan franco en las primeras imágenes. Y este es una fotografía de una resonancia magnética de cuerpo completo en un niño, en el cual podemos observar cómo hay afección tanto en la cintura escapular, aquí
aquí hay mayor intensidad de señal, como en la cintura pélvica, y podemos observar cuáles son las zonas de los músculos afectados. Les digo que esto es algo que se ha sugerido que debe hacerse, aunque no siempre es práctico, y por lo menos nosotros en el hospital nos dedicamos a una zona específica. En las miositis necrosantes, la electromiografía es indistinguible de las miositis inflamatorias. Hay un cambio irritativo con fasciculaciones, ondas positivas, patrones de fibrilación, y además potenciales polifásicos e incompletos. Sin embargo, en la resonancia magnética hay más atrofia, más sustitución grasa, incluso edema de las fascias y menos señal inflamatoria. Estos datos son nada más para mencionarles que en el Johns Hopkins, por ejemplo, hicieron un estudio de 900 pacientes con miositis necrosante, en los cuales, de 900 pacientes con miositis en general inmunomediadas, de los cuales 122 tenían miositis necrosante, y encontraron que los pacientes tanto con antihidroximetilglutaril, coenzima reductasa, como con anti-SRP tenían más daño en la resonancia que los pacientes con proceso inflamatorio, y los músculos afectados eran ligeramente diferentes y el daño comenzaba desde una fase muy incipiente. Y esta imagen lo que muestra es lo que yo les decía de una miositis por estatinas, en donde en T1 nosotros vemos esta señal intensa. Bueno, vemos primero la atrofia muscular, vemos esta señal hiperintensa que podría sugerirnos inflamación, pero cuando hacemos el STIR vemos que lo que corresponde a sustitución grasa. De modo que este paciente lo que tiene es necrosis y daño y no un proceso inflamatorio importante. De modo que, otros aspectos que podemos también evaluar en la resonancia magnética son, por ejemplo, calcinosis. Ustedes las ven muy obvias aquí en la radiografía, y en esta zona se ve lo que se llama milk of calcium, que son líquido de calcio, digamos, en estado líquido en las fascias musculares y las zonas de calcinosis. Y quienes estudian y se dedican al análisis de estas resonancias magnéticas han descrito incluso diferentes patrones que permiten por resonancia magnética sugerir qué subtipo de miopatía tenemos. Si sugiere una dermatopolimiositis, si sugiere una miopatía necrosante, una miopatía tóxica o una miopatía por cuerpos de inclusión. El ultrasonido, y alguien me preguntaba en alguna de las primeras sesiones qué tanto se utilizaba. Hay algunos estudios que han evaluado el ultrasonido muscular y sin duda es mucho más económico, es accesible, permite hacer pruebas dinámicas con movimiento del músculo. Sin embargo, comparando con la resonancia magnética, subestima el edema muscular. Solo nos permite detectar los músculos más superficiales, no es útil para músculos profundos, y lo que se ha concluido es que es menos sensible que la resonancia magnética. Se ha intentado utilizar en alguna ocasión como guía para la biopsia, pero no hay ningún protocolo ni ninguna criterios establecidos como para utilizarlo sustituyendo a la resonancia. Del diagnóstico diferencial podríamos hablar un par de horas. Lo único que quiero recordar es que cuando tenemos un paciente que tiene clínica de una miositis, tenemos que considerar también algunas afecciones neurológicas primarias, sobre todo las distrofias musculares de extremidades que pueden confundirse, neuropatías proximales, trastornos de unión neuromuscular como miastenia o Eaton-Lambert, miopatías endocrinas, metabólicas, que también ya hemos mencionado en las sesiones anteriores, como las deficiencias enzimáticas, el POMPE de inicio del adulto, que son muy poco frecuentes, pero se pueden confundir. Otras enfermedades de tejido conectivo que pueden cursar con miositis, el lupus, por ejemplo, la sobreposición frecuente de esclerodermia con miopatía, que eso sí se considera como una sobreposición, y sin duda, miositis infecciosas, principalmente aquí hay bacterias y parásitos que pueden dar miositis, y fármacos y tóxicos. No olvidemos, por supuesto, estatinas, los antirretrovirales, cloroquina,
ciclosporina, muchísimos fármacos que pueden darnos en un momento dado una miositis, y tóxicos como alcohol, por ejemplo, ¿no? Los esteroides, no me olvide yo de ellos, etc. ¿Qué hay con la asociación con cáncer? Este es otro tema en el cual hemos aprendido mucho a raíz de que ahora contamos con los anticuerpos específicos. Sabemos que no hay duda de que en algunos pacientes con miositis el cáncer es más frecuente que en la población general. En especial pacientes con fenotipo de dermatomiositis, con anticuerpos como antitífun o gamma, probablemente NXP2, eso está en duda últimamente. También hay reportes de pacientes que tienen anticuerpos anti-SAE o antihidroximetilglutaril coenzima reductasa y se han asociado con cáncer. En los pacientes con miopatía por cuerpos de inclusión, curiosamente, solo se ha reportado una leucemia de linfocitos celulares grandes, de células T, que parece ser indolente, pero no parece que otras neoplasias sean frecuentes. Y en general, lo que consideramos es que entre el 6 y el 30%, dependiendo de los registros, de todas las miositis pueden tener un cáncer asociado. Son excepcionales los casos en niños. La mayoría de los registros no tienen casos de cáncer en el grupo de dermatomiositis juvenil, y en los pocos casos en que se han reportado parece ser algo coincidente. Y es importante saber que en el 80% de los pacientes, en el mismo año se va a realizar el diagnóstico de la miositis y del cáncer. Y después de eso, conforme se va ampliando el lapso de tiempo, el porcentaje de coexistencia disminuye. De modo que hay autores que consideran que el límite debe ser 3 años para pensar que es miositis asociada a cáncer. Hay quien dice que el límite debe ser 5 años. En realidad esto quizá no tiene mucha importancia, sin embargo, el primer año del diagnóstico o del cáncer o de la miopatía son el más importante por esta coexistencia. Y la mitad de los pacientes inician con las manifestaciones de cáncer y luego desarrollan la miositis, y la otra mitad primero con la miopatía, y al estudiarlos aparece algún dato de la neoplasia. También es importante que la gran mayoría de los pacientes, la miopatía se va a comportar como un síndrome paraneoplásico. Del momento en que nosotros podemos controlar la neoplasia, la miopatía mejora. Y cuando el paciente empieza nuevamente con alteraciones de debilidad, cutáneas, etc., lo primero que tenemos que sospechar es que el cáncer ha reaparecido y buscar nuevamente e iniciar de nuevo el tratamiento. Y muchas veces vamos a ver el tratamiento de estas circunstancias tiene que ir en paralelo. La fisiopatogenia, bueno, hay muchas teorías. Por un lado, sabemos que los tumores van a tener antígenos propios. Estas células tumorales que se reproducen rápidamente van a tener una mayor expresión de antígenos que mutan, que son diferentes, digamos, a los antígenos que el organismo reconoce, y además exponen otros epítopes que no eran antes detectados por las células inmunológicas, y esto despierta una respuesta inmune que establece pues una inmunidad antitumoral que es muy probable que pudiera tener reacción cruzada contra una inmunidad contra el músculo. Pero por otro lado también, si ocurre una primera lesión muscular y este músculo sufre primero necrosis o atrofia y luego regeneración, si esta regeneración es muy rápida, esto facilita la expresión de autoantígenos que no son habituales en el tejido muscular. Y ya platicaba yo algo cuando la patogenia de que, por ejemplo, las células musculares tienen una mucho mayor expresión de moléculas de clase HLA clase 1 en su membrana, que no es normal en la célula muscular madura, e incluso de clase 2. Y todo esto puede facilitar esta detección también de los anticuerpos e incrementar la respuesta inmunológica anormal. En todo caso, tanto la respuesta antitumoral como esta respuesta cruzada va a facilitar la disfunción muscular, y esto puede ser un círculo que se perpetúa. Y otro aspecto es
la discusión de si estos anticuerpos que se han asociado específicamente con cáncer son patógenos directamente y podemos atribuirles ser causales del cáncer. Podría haber una explicación en este sentido si, por ejemplo, pensamos que el tífuno gamma es una proteína que pertenece a las proteínas TRIM, que tiene que ver con ubiquitización de algunos genes, por ejemplo, modifica la expresión de P53, que es un gen antitumoral. O lo que ya platicaba la doctora Vázquez del Mercado, la clase anterior de los anticuerpos, de que MI2 participa como uno de los, como con función de un checkpoint en el ciclo celular, al ser esta helicasa nuclear. Y entonces, todas estas, no conocemos bien si la alteración o la presencia de anticuerpos contra estas péptidos facilita en un momento dado la aparición de los tumores. La realidad es que los tipos de cáncer que vamos a encontrar en los pacientes con miositis casi siempre van a ser los habituales para edad y sexo en nuestra población. ¿Esto qué quiere decir? Para las mujeres, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de ovario, que parece ser el único que se expresa en una mayor prevalencia en realidad, pero también cáncer de pulmón y de tubo digestivo. Y para los varones, pues cáncer de próstata, de pulmón y de tubo digestivo. En los orientales se ha descrito un mayor predominio de cáncer nasofaringio, que en la población occidental no se ha detectado. Y en proporción, los pacientes con polimiositis, que tienen mucho menos riesgo de neoplasia que los de dermatomiositis, parece que pudieran tener más neoplasias de tipo linfoproliferativo. De modo que, en principio, el escrutinio que tenemos que hacer para buscar este cáncer es el que haríamos para la población general. Y es obligado en pacientes mayores de 40 años. Pero actualmente ya sabemos que la intensidad de este escrutinio va a depender de varios factores. Uno de los más importantes, los anticuerpos. Ahorita les voy a enseñar un par de estudios que muestran cómo los pacientes que tienen tífuno gamma tienen un porcentaje altísimo, un riesgo mucho más alto, de casi 20 veces más de la población general, de tener una neoplasia asociada. Y el tratamiento muchas veces tiene que ser simultáneo. Hemos tenido pacientes en los cuales está detectado un cáncer de mama, por ejemplo, tiene la paciente que someterse a cirugía, pero tenemos que administrar por lo menos esteroides o gamma globulina para mejorar la fuerza muscular, la reserva de músculos respiratorios, para que la paciente pueda ser candidata a tener esta cirugía. Y conforme se hace la cirugía y se comienza el tratamiento, pues entonces en forma secundaria mejora la miositis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que nos pueden hacer pensar en un mayor riesgo de cáncer de mama? Por supuesto, de cáncer en general. Por supuesto que esto no es absoluto, pero pacientes de mayor edad, si la debilidad comienza en forma muy rápida y es severa, y por lo tanto los pacientes tienen disfagia asociada. La menor frecuencia de enfermedad pulmonar intersticial, porque el síndrome antisintetasa y otros anticuerpos que se asocian más con problema pulmonar intersticial no se asocian específicamente con cáncer. Alteraciones cutáneas, y ahorita les mencionaré cuáles, ¿sí? La presencia de extremos de enzima muscular, o la CK muy elevada o al contrario, normal. Pacientes que no tienen anticuerpos asociados a miositis. Los pacientes con anticuerpos no específicos, sino asociados, como ROS52, como SCLER70, en general tienen menos riesgo de cáncer. Y por supuesto, la mala respuesta al tratamiento. Y desde el punto de vista de las manifestaciones cutáneas, aunque ya decíamos que la gran mayoría tienen dermatomiositis, tienen manifestaciones que no son tan comunes de la dermatomiositis. Y ahí están las que más se han descrito: mucinosis, eritrodermia, manifestaciones de vasculitis con úlceras, infartos, leucocitoplasia en la biopsia, urticaria, lesiones vesículo-bulosas o necrosis incluso epidérmica extensa. Entonces, lesiones cutáneas muy serias, que no son las típicos pápulas de Gotrón y esteliotropo, etcétera, sino mucha vasculitis, pueden hacernos pensar más
en cáncer. Y este es el ejemplo nada más de una paciente mía con cáncer de mama que, bueno, tenía dermatomiositis, pero además había tenido vasculitis en las manos. Ahí lo que vemos ya realmente son las cicatrices, además de las lesiones de gotrón, heliotropo y signo del Schall que la paciente tenía. Hay estudios que han tratado de evaluar cuál es el riesgo relativo asociado a los anticuerpos. Y ustedes pueden ver aquí en esta tabla, que es el resumen de una revisión del año pasado de los anticuerpos específicos de miositis y la asociación con cáncer, que sin duda TIF1 gamma parece ser el más sensible y el más específico, y el riesgo relativo es de 17 veces más para sufrir cáncer. Es menos para NXP2, para hidroximetilglutaril coenzima reductasa y para antisari. Y en este estudio lo que se encontró en dos cortes de pacientes con miositis y cáncer, una de Barcelona y la otra en el Karolinska, fue de que el 60% de los pacientes con miositis y cáncer tenían anticuerpo TIF1 gamma positivo. Este anticuerpo se asoció principalmente con diagnóstico de cáncer en un lapso menor de 3 años, que era lo que yo les decía, a menor el tiempo parece que mayor la asociación. No hubo ninguna neoplasia específica y en forma muy interesante, algunos anticuerpos se detectaron previos al diagnóstico de cáncer, el cáncer apareció después, y en otras ocasiones los anticuerpos desaparecieron posterior al tratamiento del cáncer y el significado de esto todavía no se conoce muy bien. Y además los pacientes que tenían TIF1 gamma positivo tenían peor pronóstico que los que tenían cáncer con algún otro anticuerpo o sin un anticuerpo detectado. Y este es un estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis de finales del año pasado, en el cual lo que se trató de evaluar es la utilidad de buscar específicamente el anticuerpo para detectar cáncer en los pacientes con dermatomiositis. Y de 1960 pacientes se encontró que en global, en 18 estudios que se analizaron, el anticuerpo tenía una sensibilidad del 50% y una especificidad mayor al 90% para el diagnóstico de cáncer. La razón de momios de asociación de TIF1 gamma con cáncer fue de 9.37 y la conclusión del estudio fue que es útil detectar anti-TIF1 gamma para identificar a los adultos con dermatomiositis y que tienen mayor riesgo de cáncer. En relación con el NXP2, les decía yo que actualmente hay algunas dudas. Y este es un metaanálisis que se hizo en este año, en el cual lo que se encontró fue que los pacientes que tenían anticuerpo NXP2, de todas las cortes que se han estudiado, tenían mayor prevalencia de calcinosis, menor prevalencia de enfermedad intersticial pulmonar, y por lo menos en este análisis de todas estas cortes no se logró demostrar, ustedes pueden ver aquí en la parte inferior la razón de momios 1.42, con un índice de confianza que cruza la unidad, un mayor riesgo de cáncer en los pacientes con este anticuerpo. De modo que, ¿cómo dirigimos el escrutinio de neoplasia? Si nuestro paciente tiene más de 40, pero además tiene dermatomiositis, si tiene manifestaciones clínicas de esas que dijimos que parece que incrementan el riesgo, si tiene un anticuerpo específico, pues ya realmente hay poca duda. Y si además tiene datos clínicos sospechosos de malignidad, pues el escrutinio tiene que ser mucho más intenso que si el paciente no tiene ninguna de estas características o solo alguna. Es importante mencionar que los biomarcadores tumorales habituales que usamos en la población general, como el CA15-3, el carcinoma embriónico, etcétera, no parecen ser muy útiles en estos pacientes. Se ha estudiado este biomarcador de muerte programada que se está también analizando en la población general y pudiera ser de mayor utilidad. Y en estos pacientes con todos estos datos, lo que se recomienda quizás es el escrutinio a ciegas. Quiere decir, aunque nuestro paciente aparentemente no tenga ningún dato,
Habrá que hacer un PET, habrá que hacer una resonancia magnética del cuerpo entero o estudios dirigidos repetitivos para buscar una neoplasia. Todavía no hay guías como tales para establecer cuál es el mejor esquema de escrutinio. Hay un grupo de estudio en IMAX que está haciendo ahorita un protocolo para tratar de hacer recomendaciones de búsqueda de cáncer asociado a miositis que enfatizan lo que yo les he dicho. Hay que tener en cuenta cuáles son los tumores más frecuentes, el fenotipo de la miositis, hacer una historia clínica y un examen dirigido para buscar una neoplasia, los anticuerpos convenientes u otros estudios serológicos y los estudios de imagen según la sospecha. Y nada más para mostrarles en lo que se va actualmente, pues esta es una recomendación de qué estudios deben hacerse y no me voy a detener en ello porque no tenemos tiempo, y un algoritmo de cómo se va decidiendo qué tanto profundizar en el escrutinio para el cáncer. Respecto al tratamiento, muy importante, mientras más oportuno sea el tratamiento, mejor el pronóstico de los pacientes. Y como van a ver, no tenemos tampoco en las miositis inmunomediadas, a diferencia de lo que hay en AR o en lupus, guías como tales o recomendaciones de tratamiento, por lo raro de las enfermedades, por lo escaso de los ensayos clínicos controlados. Pero en general hablamos de que los esteroides siempre serán la base inicial. Después tenemos inmunosupresores de primera, segunda o tercera línea. Y la inmunoglobulina que puede utilizarse como rescate para manifestaciones agudas graves. Y ustedes pueden ver como en primera línea consideramos a metotrexato y azathioprina. En segunda línea, micofenolato, los inhibidores de calcineurina o combinaciones. Y en tercera línea, ciclofosfamida, terapias biológicas. Y voy a describir qué datos tenemos sobre estas. Además, muchas veces las manifestaciones extramusculares requieren un tratamiento específico y es importantísima la fisioterapia desde el inicio, desde el momento en que se inicia el tratamiento. Este nada más es una revisión de Cochrane en la cual se trató de establecer si había cuáles eran las evidencias para decidir los mejores tratamientos inmunosupresores e inmunomoduladores. Se hizo inicialmente en 2005 y después en 2012, y simplemente para mostrarles que buscando ensayos clínicos controlados o casi controlados, digamos, la conclusión fue que se destacaba la ausencia de evidencia de calidad para poder establecer guías sobre eficacia y toxicidad de los diferentes medicamentos en las miositis inflamatorias. Les decía yo que los esteroides son el tratamiento inicial de elección porque hasta el 40% de los pacientes no tiene buena respuesta con el tratamiento esteroide aislado. Vamos a requerir entonces combinar en forma muy pronta con un inmunosupresor. En general, los esteroides los usamos desde el inicio en dosis altas, ya sea por vía oral o bolos cuando es necesario, y la reducción es gradual según la respuesta. Lo ideal es que a los 6 meses nuestros pacientes estén usando, si se puede, 10 miligramos o menos al día de prednisona, y hay que recordar el riesgo siempre de miopatía por esteroides. Y existen algunas evidencias de uso de corticotropina, que es la aplicación subcutánea de ACTH, que tiene un efecto, digamos, a más largo plazo, que está autorizada por FDA para miositis inmunes. Hay un ensayo clínico abierto y series retrospectivas de casos. Nosotros en el hospital no tenemos ninguna experiencia con ella. Esto solo es para mostrarles cómo desde hace muchos años comenzaron a hacerse estudios que demostraban que era mejor combinar desde un principio un inmunosupresor que dejar el paciente con esteroides, y varios meses después, cuando veíamos que no había buena respuesta, dar o agregar el inmunosupresor. Y que el tratamiento simultáneo nos permitía ahorrar esteroides, lograr una mejor capacidad
funcional y tener menos efectos secundarios. El metotrexato decíamos que es uno de los inmunosupresores de primera línea. Ustedes saben bien, lo usamos a dosis un poco más altas que lo que usamos en artritis reumatoide. La respuesta es relativamente pronta y hay ensayos clínicos aleatorios en dermatojuvenil. Se inició en el 2006 un estudio que se llamó Prometheus para tratar de demostrar su eficacia. Sin embargo, el reclutamiento fue insuficiente a pesar de la buena respuesta y realmente nunca se obtuvieron resultados de este estudio. Y la azatioprina tiene una eficacia semejante al metotrexato y ha demostrado que puede ser equivalente. Cuando la usamos depende de la preferencia del médico. Cuando el paciente es alcohólico, tiene alguna hepatopatía o es intolerante al metotrexato, la azatioprina siempre es una buena opción. Y se puede combinar metotrexato más azatioprina en pacientes refractarios, teniendo cuidado de los efectos secundarios. El mofetil-micofenolato ha demostrado su eficacia en series de casos. Ya hay un ensayo clínico abierto en pacientes que mejoraron utilizando micofenolato con inmunoglobulina intravenosa. Y de los inhibidores de calcineurina, tanto ciclosporina como tacrolimus o sirolimus han demostrado ser útiles principalmente en pacientes refractarios a otros tratamientos y mucho en pacientes con manifestaciones cutáneas de difícil manejo o enfermedad pulmonar intersticial. La ciclofosfamida se utiliza para las manifestaciones graves, en bolos, como ustedes conocen, y en forma análoga a lo que se usa, por ejemplo, en las mismas manifestaciones en lupus o en vasculitis. No hay estudios realmente controlados en miopatía, pero ha demostrado su eficacia en series de casos para vasculitis grave, neumonitis, falla cardíaca, EPI rápidamente progresiva o disfagia severa. Y la gamma globulina en forma análoga también se utiliza para las manifestaciones severas cuando necesitamos un efecto rápido. Es importante que hay algunos reportes de que la gamma globulina pudiera ser la mejor opción en pacientes con miopatía por cuerpos de inclusión, aunque el efecto a largo plazo no se mantiene. Los estudios o los reportes son a un periodo corto de tiempo y siempre es una posibilidad, como la usamos en lupus, cuando tenemos un paciente con infección o cuando tenemos un paciente en quien no hemos logrado descartar una neoplasia y nos urge dar un tratamiento para limitar una de estas manifestaciones graves. Existen algunos ensayos, ustedes los pueden ver ahí, de gamma globulina, y uno de los clásicos y muy viejito es el de Dalakas, que mostró que en 15 pacientes con dermatomyositis refractaria hubo mejoría. A partir de entonces se usa con mucha frecuencia en nuestras miopatías. De las terapias biológicas, ustedes ven en esta tabla las que se han intentado y voy a irme muy breve con ellas. El rituximab quizá es alguno de los que tiene más evidencia, sobre todo para pacientes refractarios con miositis necrosantes. Existe uno de los pocos ensayos clínicos controlados de un número adecuado de pacientes, que es el RIM, en donde 195 pacientes recibieron rituximab en un inicio u 8 semanas después de la evolución, más el tratamiento habitual. Y aunque no se logró demostrar diferencia entre los dos grupos en el desenlace primario, que era mejoría, según los criterios que les mostré de mejoría del IMAX en la clase de clinimetría, sí se observó que el 83% de los pacientes realmente tuvieron mejoría clínicamente significativa. Y en un subanálisis se encontró que habían mejorado por mayor porcentaje los pacientes que tenían anticuerpos anti-Jo, anti-Mi2, que tenían menos daño en un principio, y los niños. Los anti-TNF en general no han sido útiles, los resultados son muy poco concluyentes e incluso hay reportes de miositis como evento adverso a los anti-TNF, de modo que no se utilizan. Con abatacept hay reportes de series de casos.
Hay un ensayo clínico, el estudio Artemis, que es un estudio abierto de 20 pacientes donde se observó mejoría, y actualmente hay un ensayo clínico de fase 3 del cual todavía no tenemos resultados. Y lo mismo ocurre con tocilizumab. Hay reportes de series de casos y un ensayo clínico fase 3 que está todavía en proceso, tampoco hay resultados todavía. De anakinra hay algunos reportes de series de casos en donde hubo alguna mejoría en grupo de pacientes. Y los blancos terapéuticos novedosos que se están investigando son el alemtuzumab, que es un biológico dirigido contra el CD52 en la membrana de la mayoría de las células inmunológicas, biológicos contra el antagonista del receptor de interleucina 2, contra interferón alfa, inhibidores JAK y el bloqueo de receptores tipo TOL, y todavía estos o los ensayos con estos estudios están en fase 1 o en fase 2. No podríamos todavía decir nada concluyente respecto a estas posibilidades. El ejercicio no podemos dejar de mencionarlo porque es un aspecto básico. Tiene que establecerse desde el momento que se hace el diagnóstico y se inicia el tratamiento, un programa de rehabilitación. Sabemos actualmente que no incrementa el proceso inflamatorio. Hace muchos años esperábamos a que el paciente empezara a bajar las enzimas para poder iniciar el proceso de ejercicio. Actualmente, de inmediato, el paciente debe comenzar con arcos de movimiento, con terapia respiratoria, después empezar a hacer ejercicios activos y en cuanto pueda, ejercicios de resistencia y aeróbico para mejorar la función muscular y por supuesto establecerse un programa a largo plazo para evitar el daño que todo el proceso inflamatorio puede ocasionar en fases tardías. Muy breve, algunas cuestiones de tratamiento para situaciones específicas. Las miositis necrosantes sabemos que tienen peor pronóstico y responden muy poco a los esteroides y a los medicamentos de primera línea. De modo que cuando tenemos la certeza de una miositis necrosante, pensamos antes en administrar rituximab o incluso gamma-globulina intravenosa. Y lo mismo puede suceder con la miopatía por cuerpos de inclusión, donde hay reportes de mejoría con gamma-globulina, aunque ya les decía que no hay reportes de que esta mejoría sea a largo plazo. Todavía podemos considerar que son miopatías que responden poco a los tratamientos que tenemos actualmente. Desde el punto de vista de la afección pulmonar intersticial, hay muchísima información reciente en la literatura. Los pacientes deben iniciar con esteroides. Cuando la enfermedad es severa, está indicado y muy pronto iniciar ciclofosfamida o rituximab. Se considera una fase primero de inducción de tratamiento y después una fase de mantenimiento con alguno de los inmunosupresores que ya hemos platicado, y muchas veces en casos refractarios es válido combinar estos medicamentos. Simplemente un ejemplo de un paciente con una neumonitis intersticial por una miopatía inflamatoria y mejoría después de 6 semanas de tratamiento. Se han usado principalmente inhibidores de calcineurina y hay reportes de su eficacia específicamente en síndrome antisintetasa, en afección pulmonar asociada a síndrome antisintetasa, y también, por supuesto, del rituximab, en donde se ha demostrado mejoría funcional y mejoría por imagen, aunque generalmente estos pacientes, además del rituxi, reciben o metotrexato o azatioprina o un inhibidor de calcineurina, y todavía no se ha estandarizado bien el esquema de tratamiento. Este es un metaanálisis que se publicó el año pasado de más de 500 pacientes con afección pulmonar intersticial asociado a miositis, en donde se encontró que el 90% de los pacientes recibieron esteroides. Muchos ustedes pueden ver ahí ciclosporina A, azatioprina, tacrolimus, ciclofosfamida, rituxi. Todavía no hay un esquema como tal de tratamiento. Los pacientes que recibieron inmunosupresores tuvieron mejor evolución que los que recibieron solo esteroides,
A pesar de eso, la mortalidad en los casos rápidamente progresivos fue alta. Y todavía les digo, no hay una certeza sobre la mejor estrategia. De modo que actualmente la tendencia parece ser utilizar un enfoque multitarget, como lo que ocurre en lupus grave. Y este es un estudio que se acaba de publicar apenas hace una semana, creo, en donde pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y anticuerpo MDA5, que ya dijimos que marca un pronóstico especialmente malo para estos pacientes, recibieron tacrolimus, ciclofosfamida y esteroides, y los pacientes con el tratamiento combinado tuvieron mejor evolución que los que recibieron el tratamiento escalonado. La afección cutánea muchas veces es una pesadilla. Los pacientes requieren desde simple fotoprotección, manejo tópico que puede ir con esteroides, pimecrolimus, tacrolimus, por supuesto antimaláricos que son muy eficaces para estas manifestaciones. En general, los medicamentos que usamos habitualmente para otras manifestaciones no son tan útiles, de modo que muchos pacientes con manifestaciones serias requieren Dapsona, incluso talidomida, y hay algunos reportes de tofacitinib en pacientes con manifestaciones cutáneas graves con buen resultado. La calcinosis, en realidad no hay ningún tratamiento que haya demostrado ser útil para la calcinosis. Ustedes pueden ver ahí enlistados los que más frecuentemente se han utilizado. Aunque es una complicación generalmente tardía, se relaciona con la severidad de la enfermedad. Ya dijimos que es más frecuente en los niños y siempre que veamos calcinosis que va incrementando o es dolorosa o aparece, hay que considerarlo dato de actividad. De modo que hoy por hoy, la única terapia que parece ser útil para la calcinosis es el tratamiento intensivo y pronto para abatir la actividad de la enfermedad y evitar que aparezca en forma tardía. Hay situaciones que ponen en peligro la vida y por supuesto hablan de muy mal pronóstico inmediato para el paciente con miopatía inmune. La debilidad extrema que causa disfagia y muchas veces neumonía por broncoaspiración e insuficiencia respiratoria por debilidad de los músculos respiratorios. La neumonitis aguda intersticial rápidamente progresiva, la afección cardíaca y la vasculitis intestinal, que ya decíamos que es más frecuente en los niños y es quizá la principal causa de mortalidad en este grupo en la dermatomiositis juvenil. Y por último, pues hay factores de mal pronóstico a mediano y largo plazo. En general consideramos que si el paciente tiene mayor edad, raza negra, manifestaciones clínicas graves al inicio, que ustedes las ven ahí, disfagia, afección cardíaca, debilidad muy importante, neumopatía intersticial, niveles muy altos de enzimas musculares, todos esos son datos de mal pronóstico. En los niños, la presencia de vasculitis o sepsis. El paciente que tiene una neoplasia asociada tiene peor pronóstico que el que no tiene neoplasia. Y por supuesto, el tratamiento tardío, porque aparece el daño y este es pues irreversible. Y desde el punto de vista de los fenotipos, pues las miositis necrosantes, ya dijimos que tienen peor pronóstico, y la miopatía por cuerpos de inclusión, y de las necrosantes más la anti-SRP que la asociada a estatinas. Desde el punto de vista de la enfermedad pulmonar intersticial, dentro de los pacientes con síndrome antisintetasa, aquellos que tienen anticuerpos diferentes al HO1 tienen peor pronóstico que los que tienen HO1 positivo. Y si se asocia a RO52 o MDA5, ya sea aislado o asociado a otros, tiene peor pronóstico. Y bueno, TIF1 gamma y NXP2 por la asociación con cáncer. Y en este estudio, en el cual se estudió el comportamiento de pacientes con enfermedad intersticial pulmonar y anti-RO52, se confirma esto que yo les digo, una mortalidad muy alta en los pacientes con este anticuerpo por compromiso pulmonar. Y que ya se los había yo mostrado en una de las sesiones anteriores, en donde se buscaron los anticuerpos de miositis en pacientes con enfermedad intersticial pulmonar
Y aquellos pacientes que tenían MDA5 tenían una afección rápidamente progresiva, y los pacientes que tenían MDA5 asociado a ROS52 fueron los que tuvieron un peor pronóstico. El año pasado en PANLAR nosotros presentamos este trabajo, que es la tesis de la doctora Olivia Enríquez, en la cual evaluamos el daño en nuestra cohorte de pacientes, y lo que encontramos fue que un alto porcentaje, 85% de los pacientes tenían alguna manifestación de daño, principalmente a nivel endocrino, musculoesquelético y gastrointestinal, que este daño ocurre desde etapas tempranas, pero más en aquellos pacientes que en vez de un curso monofásico tienen un curso crónico o recurrente, y además este daño se relacionó con el uso de esteroides, lo cual destaca pues la importancia de ahorrarlos y utilizar todas estas opciones terapéuticas en aras de poder limitar su uso lo más posible. Y bueno, creo que esto es lo que tenemos el día de hoy. Con esto damos por terminadas todas las sesiones de miositis y queda abierta la plática. Si tienen dudas o comentarios, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por la brillante exposición que nos ha hecho, y si tienen preguntas, por favor, a través del chat o... Voy a dejar de compartir por si quieren poner el... y les pedimos también, por favor, que nos contesten la encuesta a través del QR. Cris, yo no veo el chat, así que si tú tienes alguna pregunta, tú me la puedes decir, de favor. Sí, aquí estoy pendiente del chat, no tenemos preguntas. Ok. Yo tengo una pregunta, doctora Lilia, ¿sí me escucha? Sí, por supuesto. Gracias. El doctor David Vega de Monterrey, en la ponencia de anticuerpos, recuerda que me preguntaba si algún título de alguno de estos anticuerpos tenía relación con la actividad o pronóstico en algunas de las manifestaciones. En ese caso yo le contesté que no. Digo, la diversidad de métodos que ya habíamos hablado extensamente, pues hace difícil entre los cuantitativos que pretenden ser cuantitativos, los semi-cuantitativos, etcétera. Pero no sé su opinión. Hay una corte japonesa reporta nada más un grupo con MDA5 en donde ellos hicieron un ELISA, no recuerdo si fue casero, pero sí asociaban aparentemente títulos de MDA5 con el pronóstico. Yo la verdad no lo he visto como replicado ese trabajo. No sé si pudiera darme su opinión en respecto a esto. En realidad yo lo único que vi respecto a cambio en los anticuerpos, y no es título, sino es positividad o negatividad. En este estudio que mencioné de Ingrid Lundberg, que hizo con Selva O'Callaghan, de las dos cortes de Barcelona y Suecia, en las cuales lo que ellos encontraron fue que el título de T1 gamma estaba positivo en el momento de la neoplasia y la miositis, y que al tratar el cáncer exitosamente se negativizaba el anticuerpo. Pero no menciona nada de que en el Inter los títulos hubieran cambiado. Y en realidad no he encontrado nada respecto a títulos, y también revisando lo de pronóstico, no hablaban de títulos, pero de enzimas y otras cosas, pero no para nada de anticuerpos. Okay. Bueno, aquí empezamos con las preguntas, doctora. Del doctor Mario Pérez, la miopatía por esteroides es muy poco frecuente. En su experiencia, ¿ha tenido casos con esta situación? Sí hemos tenido un paciente. Curiosamente, esta paciente no tenía una miositis inmune. Esta paciente tenía lupus, y por motivos de la actividad de lupus estuvo recibiendo esteroides en dosis importantes, y entonces empezó con debilidad muscular, con elevación de enzimas hepáticas. Pensamos que era una sobreposición, pero al quitar el esteroide la paciente mejoró. Pero fuera de esa paciente no recuerdo así algún otro caso en mi hospital.
De la doctora Perla Yulitzma. Gracias, doctora, por la excelente charla. Y usted mencionó realizar un escrutinio en pacientes mayores de 40 años. ¿En niños hay asociación con algún tipo de malignidad? No, no hay. La mayoría de las cortes que hablan de, por ejemplo, las miositis asociadas a cáncer y describen sus subgrupos, la mayoría dicen no hubo ninguna neoplasia en el grupo de dermatomiositis juvenil, ¿sí? Y hay algún reporte de pacientes, de niños con miositis y que tuvieron, por ejemplo, alguna leucemia, pero la conclusión es que como esto son casos aislados, pudiera ser algo de coincidencia nada más. Del doctor David Vega, ¿el seguimiento enzimático en los pacientes con polimiositis con mejoría clínica puede persistir elevado y por cuánto tiempo? Sí, este también es otro problema al que nos enfrentamos con frecuencia. Aunque la mayoría de los pacientes, la fuerza y las enzimas van como en paralelo, sí hemos tenido pacientes, yo he tenido pacientes que clínicamente mejoran y las enzimas persisten altas y altas y altas y clínicamente van bien. Y buscándolo en forma intencionada por un paciente que recuerdo tuvimos hace un par de años, existe una entidad que es la hipersecaemia, ¿sí? Hay otras comorbilidades como pueden ser los trastornos tiroideos que también pueden dar cierta elevación de enzimas musculares, pero también hay pacientes en donde aparentemente sigue habiendo una inflamación subclínica a pesar del tratamiento. Y lo que sí le puedo decir es que este paciente estuvo muy bien durante muchos años, siempre con CKs de 2000, nunca logramos bajarla de 2000, y de repente un día empezó a empeorar clínicamente y cada vez peor y cada vez peor. La enzima siguió alta y él llegó a estar en silla de ruedas a pesar de todos los tratamientos. Nuestra conclusión después de todo el estudio y las biopsias y todo fue que era una miopatía necrosante. Y no tuvimos en ese momento la posibilidad de determinar el anticuerpo específico. De la doctora Emma Escudero, muchas gracias por la charla. Si decidimos de inicio el uso del tratamiento con inmunoglobulina, ¿cuál es el tiempo mínimo de aplicación de la misma que usted recomienda, asumiendo que se presenta la miopatía con una manifestación grave? Bueno, lo que nosotros hacemos es que la inmunoglobulina es como nuestro recurso inmediato y casi siempre en el hospital, en cuanto iniciamos la inmunoglobulina, decidimos agregar algo más, que puede ser metotrexato, azatioprina, incluso micofenolato de mofetilo. Y por lo menos nosotros administramos 3 meses de inmunoglobulina. Los estudios que hay o las series de casos van desde 3 meses hasta 1 año. Sin embargo, sabemos lo costoso que es el tratamiento con inmunoglobulina y que además, en realidad, lo que queremos es que nos permita superar la fase de gravedad inmediata, como puede ser una insuficiencia cardíaca, una vasculitis, una cuestión así. Entonces, yo diría que el mínimo, si se puede, 3 meses. Y el máximo, pues depende de los recursos y de cómo va a ser la evolución del paciente. Y hay que recordar que no es del todo inocua y hay que estar checando la función renal también, porque puede llegar a dar en un momento dado insuficiencia renal. Sí. Okay. De MEVV, doctora, muchas gracias por su plática. El pronóstico en pacientes jóvenes con posibilidad para HO1 y RO52, además de interstitial lung disease, ¿podría mejorarse con alguna de las terapias nuevas o multitarget? Bueno, no es frecuente, ¿cómo se llama? Ya lo habíamos platicado también en las otras pláticas, que haya varios anticuerpos. Pero cuando hay HO1, este anticuerpo nos habla de una enfermedad pulmonar intersticial con mejor pronóstico. Pero si tiene el RO52 asociado, pues esto nos habla de un mayor riesgo de mal pronóstico en la afección pulmonar. Entonces, probablemente, y por supuesto, considerando el aspecto clínico y cómo va el paciente, es muy probable que sí pudiéramos dar algún tratamiento combinado. De hecho, el doctor Rojas, en el INER y nosotros en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, casi nunca estamos usando ya un solo inmunosupresor y casi siempre combinamos rituxi, micofenolato o ciclofosfamida rituxi o azatioprina, metotrexato, dependiendo de las circunstancias. De
de Salvador. Doctora, ¿la refractariedad al tratamiento siempre es desde un inicio o hay casos en donde hay respuesta en un inicio y después recaída, o tendríamos que pensar entonces en falta de apego? Yo creo que lo que yo he visto principalmente es que hay pacientes que son refractarios desde un inicio y en estos pacientes tenemos que pensar en una miositis necrosante o en la posible asociación con una neoplasia. Pero también hay pacientes que tienen historia de que iniciaron con miopatía, recibieron hace muchísimos años solo esteroides, mejoraron, entraron en remisión y nos los mandan de otros hospitales por recaída. Y en estos pacientes, sobre todo niños que tienen el antecedente de que en su primer episodio tuvieron buena respuesta, los episodios de recurrencia son bastante refractarios y ahí sí hay que usar combinación de inmunosupresores. Y nosotros vimos en ese análisis del daño que estos pacientes que habían tenido varias recaídas durante su historia eran los que al final tenían más daño y por supuesto asociación o requerimiento de más tratamiento. La falta de apego, por supuesto que siempre es algo que tenemos que tratar de analizar y no siempre nos queda muy claro si el paciente está tomando el medicamento. Del doctor Mario Pérez, en el diagnóstico diferencial de las miopatías se incluye resonancia magnética muscular que se ha recomendado al intentar hacer diferencia con distrofias. ¿Qué hallazgos encontraríamos diferentes en estas dos entidades por este método de imagen? Obviamente no soy experta en resonancia y lo que he leído es que le parece que no hay la misma distribución del infiltrado inflamatorio, ¿sí? Y no todas las distrofias, pero las distrofias que son de extremidades, las Limb-Girdle, tienen una distribución muy especial y además músculos muy afectados con músculos totalmente, como diríamos, conservados. Hasta ahí es donde sé, pero no me atrevería a decir más en ese sentido. Doctora, yo quizás la última pregunta, ya no tenemos preguntas en el chat. En el caso del uso del ultrasonido para la guía específica de la biopsia, ¿qué tanto considera usted que puede ser útil, dado que finalmente es muy cierto que vemos cambios en los patrones del músculo, aunque no lleguemos tan profundamente dependiendo de la sonda que tengamos a mano? Yo creo que sí puede llegar a ser útil. La mayoría de las veces tenemos clínica, ¿no? Y sabemos que podemos detectar con un MMT8 bien hecho cuáles son nuestros músculos que están débiles, ¿sí? Pero por supuesto que ahora que tenemos ultrasonidos como muy accesibles, podríamos intentar hacerlo en una forma como más estructurada. Como esto había sido una pregunta de la primera clase, lo fui a buscar intencionadamente y no hay más que un par de estudios de ultrasonido muscular que comparan con resonancia magnética, pero para detectar proceso inflamatorio o para detectar distribución de la afección. No hay nada en relación con la utilidad de la biopsia y sería una buena idea intentar evaluarlo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes. Ya no tenemos más preguntas.